¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos a hacer las 8 de la noche con la política con P mayúscula, aquí a través de Ticavisión Televisión y también, por supuesto, si lo tienen a bien, en forma simultánea, en nuestro canal de YouTube de Noche Sin Tregua. Hoy vamos a hablar de un tema más que interesante que se puso en boga nuevamente, porque siempre ha estado ahí, pero se puso en boga ante los anuncios de la racionalización de los servicios eléctricos, que es cómo está Costa Rica en electricidad y en energía sobre todo. Y de eso va a ser el tema el día de hoy. Hemos invitado a dos conocedores y a dos investigadores del tema que nos van a ilustrar y orientar de cómo está en estos momentos la crisis, si es que la hay, de la energía en nuestro país. Ellos son don Jorge Blanco Roldán, ingeniero eléctrico, doctor en redes y sistemas eléctricos, con una maestría en administración y dirección de empresas, con 45 años de ser profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, 27 años como gerente de Recope en Comercio Internacional, Desarrollo y Refinería, y 4 años en la Junta Directiva de ARECEP. Bienvenido, don Jorge. Un saludo, don Claudio. Y a todas las personas que ven este prestigioso programa. Muchas gracias. Y también nos acompaña don Rolando Vega Beirute, ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, especialista en administración de proyectos de la UCR UNAM México, especialidad en mecánica de suelos de la U Politécnica de Madrid, con una maestría, una MBA en la Universidad Internacional de Costa Rica y con 44 años de experiencia con proyectos de energía en muchos países de América Latina. Orlando, de nuevo, gracias por estar acá. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Ya regresamos para hablar de ese tema que sin duda va a ser de muchísimo interés para todos. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada. Descubra este paraíso donde la aventura se mezcla con la tranquilidad. Disfrute de un día alejado de la ciudad en contacto directo con la naturaleza. Observe aves, plantas y permítase recargar energías en familia. Haga de sus vacaciones un recuerdo inolvidable. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
En Copelesca Almacenes, le invitamos a conocer los medios por los cuales usted puede realizar sus compras, cotizar o consultar sobre los productos, con la facilidad y comodidad que solo sus almacenes Copelesca le ofrecen. Visítenos en cualquiera de los almacenes físicos. No se mueva de su casa y realice sus compras desde el almacén virtual. Contáctenos directamente desde donde usted se encuentre, por medio de la línea de WhatsApp 86 68 22 22. Copelesca Almacenes. Soluciones para todas sus necesidades en un solo lugar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y de una vez vamos al tema. En días pasados fue un vacilón que nos quitaban o no nos quitaban la luz en las casas. Las empresas también estaban preocupadísimas por las restricciones que iban a haber de acceso a la electricidad. Quienes tienen y trabajan desde su casa con internet estaban preocupados porque se les iba a complicar desarrollar sus actividades. Fue un vacilón del Poder Ejecutivo. Yo digo que fue un vacilón porque después resultó que llovió un poquito y que ya no, y que esto y que lo otro, y al final de cuentas no ha habido ningún corte. Pero en ese marco de ese vacilón que hizo el Poder Ejecutivo, mi pregunta viene por acá. ¿Somos proclives, estamos cercanos a una crisis energética viendo lo que sucedió en estos días? Jorge. Bueno, se habla de capacidad instalada y también se habla de escasez del recurso renovable. La demanda ha crecido en el 23 y en el 24 y en realidad las empresas distribuidoras no saben por qué, ¿verdad? Porque el crecimiento económico del 23 fue mayor, el del 24 se pronostica un 3% del PIB. Y el consumo del sector industrial no es tan relevante, más bien es el consumo del sector residencial y el consumo del sector general, que es comercio, servicios, turismo. Y entonces, vamos a ver por qué, pero no sabemos todavía si esa demanda, después de que pase el efecto del fenómeno del Niño, va a bajar. Porque, bueno, capacidad instalada y tal vez el ICE ha pecado de no hacer algunos otros proyectos que podría haber hecho en este periodo. Pero lo importante es que falta el recurso y la gente es muy dada a solicitar fuentes renovables. Pero aquí en este país solamente hay una corriente de viento, los vientos alisios del norte, y fluyen en ciertas épocas del año más que en otras, haciendo que el aprovechamiento sea como de un 40%. Y la gente, bueno, aquí todavía no tenemos desarrollo solar, el ICE ya contrató 86 megavatios solares en proyectos en Guanacaste, de 20, de 50, pero bueno, la intensidad solar básicamente es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, habría que comprar baterías también para respaldar en la noche el asunto. Entonces, posiblemente, si la demanda sigue creciendo, sí vamos a estar en una crisis, no solamente por el efecto de los recursos no disponibles, sino porque el embalse de Arenal, que es el embalse que regula, está llegando a un nivel mínimo. Y está lloviendo en los embalses de Pirri, Reventazón, Cachí, pero no en Arenal. Estamos cerca de una crisis energética en nuestro país. Los estudios de planificación contemplan 3 escenarios. Una demanda baja del orden del 1%, una intermedia del orden de un 3% y una demanda alta del orden de un 5%. Y los estudios indicaban que en el año 2024 tenían que entrar una serie de proyectos. Básicamente proyectos renovables, solares, eólicos, con el agravante de, como bien dice don Jorge, de que los solares, pues la posibilidad de aprovechamiento, a menos que tengamos baterías, es realmente de pocas horas. Y los eólicos son en los primeros meses del año. Muy bien porque es en la época seca, pero que no llueve, pero pocos meses. Entonces, esos proyectos que tenían que entrar en el 2024 no entraron.
y la demanda, en lugar de estar al 1%, creciendo al 1%, como en algún momento los gobiernos anteriores plantearon, creció al 3% e incluso ahorita se habla del 5%. Entonces, ¿qué pasa? Que no llueve, no se hicieron las plantas. Lógicamente tenemos un racionamiento de electricidad que puede ser de corto plazo, si efectivamente entramos ya en una época de lluvia. El problema es que los embalses no se llenan en un fin de semana, como algunos por ahí dijeron, se llenan en meses, o se llenan en años, en un año, en el caso de Arenal. Pero ahí te detengo y les pregunto, porque eso que estás diciendo me parece muy interesante. Los embalses se llenan en meses, pueden durar hasta años en llenarse. Se nos avisó de que por la carencia, por el fenómeno del niño, que de una vez me adelanto con este tema del fenómeno del niño, es un fenómeno que existe desde principios del siglo XVIII. O sea, el fenómeno del niño no debería ser nada extraordinario para alguien que está metido en cuestiones energéticas, sabe que ese calentamiento del Pacífico se va a dar en cierta época y que el fenómeno de la niña, que es el enfriamiento también del Océano Pacífico, se va a dar en otra época. Entonces, en ese marco que estás diciendo vos, me llama la atención eso, que de un día para otro, el sábado se nos advertía de que, viernes o sábado, de que venía la racionalización del uso eléctrico, y vino una lluvia el domingo, un buen aguacerito, y son meses, decís vos que hasta años, y de repente nos dicen que ya el lunes no va a haber, y después se viene otra lluviecita y que ya el martes no va a haber. Entonces ahí hay una mentira alrededor de esa información. En mi opinión, sí, y don Jorge lo decía hace un ratito, puede ser que esté lloviendo aquí en el Valle Central y eso nos ayuda en Cachí, que además es un embalse que está muy lleno de sedimentos, y que decían, es que subió 7 metros, Cachí, sí, pero igual que en la copa, subió en la parte inferior, que es donde hay menos volumen, Sí, pero llenarlo en la parte de arriba es la parte difícil, y puede ser que haya llovido ahí, pero donde nos interesa que llueva, y llueva fuerte, es en Arenal, que es la batería anual que tiene el país, y los niveles siguen estando muy bajos. Ahora, es un problema de planificación de nuestras autoridades gubernamentales, es una falta de planificación en el ICE. ¿Quién tiene las culpas? Yo creo que hay varias instituciones involucradas en esto. No solamente el ICE, que digamos no hizo los proyectos pequeños que tenía que hacer, se atrasó con los proyectos solares y los eólicos, que los está haciendo ahora rápidamente con la ley 7200 que no querían utilizar, pero que es muy factible de utilizar en 20 megavatios en el capítulo 1 y en 50 megavatios en el capítulo 2, ¿verdad? Pero también el Ministerio de Energía, ¿verdad? Que desarticuló todas las instancias de planificación que había en el Ministerio, dejó el Plan Nacional de Energía, no lo volvió a hacer, el balance de energía no lo volvió a hacer. Entonces, si no medimos eso, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en el futuro. También está Mideplan, que yo creo que tiene seguimiento del programa de inversiones del país. Claro. Y no se hace, ¿verdad? También no está la autoridad reguladora. Ni Mideplan planifica ya. Bueno, que tiene la norma esta FACEN de producción, acceso al sistema eléctrico nacional, y que en esa norma se dice el concepto de reserva fría, ¿verdad? Y ese concepto de reserva fría el ICE lo abandonó, incluso iba a eliminar unas plantas térmicas, ¿verdad? Claro, había plantas térmicas como Barranca, San Antonio, que había que eliminarlas por ineficientes, pero no hizo las que tenía que hacer. Aquí, don Rolando, tenemos una discusión en cuanto a si el sistema debe ser totalmente renovable o si debería tener un respaldo térmico. Los técnicos del ICE le advirtieron al presidente ejecutivo del ICE que no desmantelara las plantas térmicas porque no iba a tener respaldo con este fenómeno del niño. Bueno, pero no se desmantelaron al fin y por eso estamos pasando, pero se tuvieron que alquilar 2 plantas térmicas. Y que todavía no se desmantelaron, pero se cerraron. Se cerraron, bueno, se cerraron las viejas, pero iban con otras también en Moín, ¿verdad?
tampoco se avanzó, o en una planta geotérmica también estaba detenida y ahora se reactivó. Y las razones para cerrar esas plantas térmicas, las térmicas funcionan con búnker o con diésel. Es una cuestión de una filosofía ambiental, es una cuestión de buscar disminuir los egresos para afinar los números del ICE. En algún momento el presidente de la República, delante del ministro, del presidente ejecutivo del ICE, decía que en el ICE estábamos volando. Y yo creo que estábamos como aquella canción, volando bajo, ¿verdad? Entonces... un sistema como el de Costa Rica, que tiene una fuerte dependencia de las renovables, llámese hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas, necesariamente requiere o una gran batería, un gran embalse como Arenal, o una planta térmica de respaldo que pueda sostener el sistema en un momento dado, que puede ser térmicas de backup ahí. Como backup, no necesariamente porque, o sea, no solo es backup, sino que puede ser que en cierto momento tenga que operar. Exacto. Eso no está mal. Algunos ambientalistas con el tema del cambio climático y la descarbonización, no, hay que desarmarlas, hay que cerrarlas. No, eso es un error de concepto. O sea, todo sistema requiere energía firme, energía de base. Y eso la podemos obtener con la térmica, como la térmica de Garavito, o con geotermia, que Costa Rica en ese sentido es un país privilegiado. Por los volcanes. Por los volcanes. Pero de nuevo, en el gobierno de doña Laura se opusieron a muerte a que se entrara a los parques nacionales para perforar y hacer los proyectos geotérmicos que teníamos que hacer. Que ahora con perforación dirigida se podría más o menos paliar esa situación, más o menos, tampoco es tan perfecto, pero vamos, hay un sesgo ideológico ahí absurdo, porque de lo contrario, si no sacas la geotermia, que es propia, quemas búnker, que no es propio y que nos cuesta cientos de millones de dólares por año. Pero en eso de quemar búnker, hay un tema que también quisiera, porque como ciudadano me surgen muchas sospechas y muchas dudas, y ustedes son los expertos. Teníamos, a partir de tener una muy buen respaldo, de tener mucha energía producida hidrológicamente a través del agua, nos dimos el tupé, por llamarlo de alguna forma, de exportar la energía al mercado centroamericano. Se exportaba a 0.6 centavos de dólar. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo exportamos y luego estamos necesitando? O sea, ¿cómo no hay una seguridad energética, así como se habla de seguridad alimentaria? Pero ¿cómo no tenemos una seguridad energética que diga, no, mire, como vamos a exportar energía producida a través del agua, si más bien lo que ocupamos es tener una reserva para cuando venga la época del fenómeno del Niño? Esa es una pregunta, Jorge. Y después, en relación a lo que decía Rolando, empezamos a exportar, la vendíamos a 0.6 y la empezamos a exportar entre 0.15 y 0.20 centavos de dólar, o sea, el triple, a comprársela a otros países, al triple de lo que le estábamos exportando. Nosotros exportábamos una a razón de agua, energía renovable, limpia, bueno, y la estábamos comprando a los países centroamericanos que producían esa energía con búnker, con gasolina, con diésel. Y no entiendo, aquí hay una filosofía que yo no comprendo, ¿verdad? Exportamos energía limpia y compramos energía sucia. Se habla mucho del aspecto técnico, pero no se habla mucho del aspecto económico. ¿Verdad? En el mercado regional, usted transa energía a un nivel de la térmica más eficiente, no al precio de las renovables, aunque lo genere con renovables, lo transa al precio de la térmica más eficiente. Entonces, eso es para comprar, igual para vender. ¿Verdad? Pero para vender la vendíamos a 0.6 centavos. Ya es una cuestión de gestión, ¿verdad? De los contratos de oportunidad en ese momento. Pero el activar el mercado centroamericano era uno de los ideales de los costarricenses para poder
exportar energía hidroeléctrica, que se tenía mucho. Pero el mercado centroamericano no da la talla, porque todos los países tienen una infraestructura parecida a la nuestra y algunos más térmico todavía. Entonces hay que hacer el análisis económico del conjunto para ver cuál es la opción más económica, ¿verdad? Obviamente que digamos que yo pienso que ubicar Garavito en el Pacífico y hacer Garavito con un búnker especial, con bajo azufre y pocos metales, porque es una planta bastante ambiental, Garavito. Tiene ciclones que depositan partículas, etcétera. Pero el búnker tiene que ir por el Pacífico y nosotros tenemos toda la instalación de petróleo en el Atlántico. Entonces ese búnker que importa Recope no sirve para Garavito, hay que traer un búnker especial. Ya hubiera sido mejor que Garavito estuviera en el Atlántico. Ahora todas las centrales van a ser en el lado de Guanacaste. Ahí está todo el potencial solar, está el potencial eólico, está el potencial hidroeléctrico. Y la parte del Caribe no tiene ninguna inversión. No tiene ninguna. Ahí deberían ubicarse las plantas térmicas para producir inversión en esa zona tan deprimida. Ahora, yo no creo que el problema nuestro sea el know-how, el conocimiento. Creo que desde que tenemos allá, si ustedes me corrigen, primero fue la Compañía Nacional de Fuerza de Luz y después vino el ICE en los años 40. La experiencia, el conocimiento que hay en la producción energética en nuestro país es vasta. La calidad de ingenieros que hay en el país, los expertos en tecnología. ¿Qué nos está pasando, Rolando, entonces? Más bien, todavía más atrás. No olvidemos que la tercera ciudad del mundo en iluminarse fue San José, una planta que hizo el abuelo, me parece, de don Jorge Manuel Dengo. ¿Qué nos está pasando? Yo lo he dicho en más de una oportunidad y lo sostengo. Cuando usted pone a políticos que no saben a tomar decisiones técnicas, nos pasa lo que nos pasa. Y no es en la energía no es el único ejemplo que podemos mencionar. Hay muchas áreas. Hay muchas áreas donde desgraciadamente personas que no tienen el suficiente conocimiento los ponen a tomar decisiones como esa de vendamos energía para mejorar los números financieros de la institución, aunque sequemos el embalse de Arenal. O desarmemos las plantas térmicas porque no hay que tener plantas térmicas. Está bien, como bien dice don Jorge, desarmemos aquellas que ya son muy viejas, obsoletas, que sale carísimo su operación, pero hay que sustituirlas por... Entonces ahí viene todo el proceso de planificación de decir, bueno, que en el 2024 tiene que entrar el proyecto tal, el proyecto cual, etcétera. Sí, las térmicas se vuelven el plan B. Las térmicas no las puedes quitar, puedes cerrar las que ya no sirven, pero sustituirlas por X proyecto y que sea de energía firme. Ahora, en el 2023, tengo este dato, teníamos una capacidad instalada de 3.600 megawatts, ¿verdad? De esos 3.000 eran renovables, la mayoría a razón de utilizar el agua, 2.500 megawatts, o sea, solo 500 los estábamos produciendo con otras energías que no fueran, con otros recursos que no fuera el agua, y el resto son fósiles. Por acá viene la pregunta. Venimos en un crecimiento de la población, de las actividades comerciales. No hay la menor duda que si queremos generar empleo y queremos atraer inversión privada extranjera, requerimos tener mayor capacidad de producción de energía. Con vos lo hablaba un día en el programa que le decía yo a Rolando que hoy por hoy el inversionista privado que viene acá a nuestro país no solo quiere tener seguridad jurídica, quiere tener seguridad energética. Estamos en capacidad de generar con 3.600 megawatts esa seguridad energética para estar tentando a empresas que vengan a instalarse a nuestro país, como se hace en el Ministerio de Comercio, como se hace en la Cancillería, como lo hace el mismo poder, el mismo presidente de la República. ¿Tenemos esa capacidad? Bueno, como dice Rolando, eso es una cuestión de planificación, ¿verdad? Porque yo mi desarrollo energético, tanto en electricidad como en hidrocarburos, lo planifico con base en variables explicativas económicas.
¿Cómo va a crecer el valor agregado industrial de este país? Y si lo quiero aumentar, ¿cómo va a crecer el valor agregado comercial? ¿Cómo va a crecer la población? Pero hay cosas que uno no entiende. La población crece a menos del 1%, ¿verdad? Y la demanda residencial viene creciendo, no sé, al 2%. Y de repente crece al 8%. ¿Qué pasó en el sector residencial? Que no es productivo. ¿Verdad? Si yo dijera, bueno, es que la demanda del sector industrial pasó de 3 y algo a 6, ¿ok? Y me parece que tienen más equipos en las casas, que hay carros eléctricos que se conectan. No entra por ahí, esa demanda residencial. Tan rápido como de un año a otro, eso no es posible, ¿verdad? Ajá. Tiene que haber alguna explicación. En el explicación o un bateo en esos cálculos. No, digamos que es real, porque todas las empresas de ciudades reportan el consumo y en abril fue 8% el consumo del país, ¿verdad? Brincó de 1, de 2 a 8. Como de 3,5 a 4,5 y me brincó a 8. Pero digamos, en el sector industrial sí tenemos el régimen definitivo, que es el de las industrias nacionales, que no crece tanto, pero el régimen especial, que es de las zonas francas, sí crece mucho. Pero ustedes comprenderán que ese régimen especial no es intensivo en el uso de electricidad. Son industrias electrónicas, son industrias de aparatos médicos que no son intensivas en el uso de electricidad. Puede ser que sea en cantidad, pero no en intensidad. Entonces yo quiero que este país crezca mucho en producción económica, pero poco en el consumo de electricidad. O sea, que sea más eficiente, que tenga una intensidad eléctrica cada vez menor. O sea, con menos electricidad hago más Producto Interno Bruto. Todos esos son temas de planificación. Digamos que CEPAL dice que el sector industrial creció al 8,4% en el 23. En el 24 dice que al 3%, sí. Y más hacia adelante al 3%. Bueno, eso, aquí traía un dato que eso que estás diciendo vos casi que me da la respuesta. El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, en la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa, el 4 de agosto del 2022, o sea, casi hace 2 años, cuando le preguntaron o intervino para hablar sobre la capacidad instalada que necesitaba el país, dijo que necesitábamos entre 5.000 megawatts y 15.000 megawatts. Eso es como que ustedes me pregunten a mí que cuánta plata ocupo yo para salir de pobre. Entonces yo les digo entre 5 millones de dólares y 15 millones de dólares. O sea, ese rango que da Marco Acuña es parte de esa falta de planificación o de conocimiento de cómo está el mercado energético. ¿Cómo va a decir que si tenemos hoy 3.600 aproximadamente que requerimos para los próximos años entre 5.000 y 15.000? Eso es un rango altísimo, Rolando. Sí, efectivamente. Y volviendo otra vez a los temas de planificación de la demanda, incluso cogiendo la demanda más alta, que aparentemente es por donde anda ahora, del orden del 5%, pues con ese 5% puedes ir proyectando cuántos megas nuevos tenés que ir haciendo por año, que el plan de expansión ya lo menciona. Si hay que corregir el plan de expansión, se corrige, se ajusta, pero te va dando una pauta de qué es lo que hay que ir haciendo, y tiene mucha razón don Jorge. O sea, no se trata de hacer proyectos a lo loco. Y como en algún momento escuché también decir a Alice que íbamos a hacer diquis con 600 megas porque íbamos a convertirnos en la batería que le iba a dar electricidad a todo Centroamérica. O sea, eso no es así. Uno no puede hacer 600 megas sin una debida planificación, y además 600 megas nos cuestan 2.000 millones de dólares. Es una inversión de ese tamaño. Si comparamos contra el tren, que el tren en su máxima expresión andaba por 1.800 millones por ahí. 500. 1.500. Qué elevado, que full extra. Sí. Bueno, ¿de qué nos hubiera costado eso? Independientemente de los problemas ambientales e indígenas que hay en la zona, pero eso es lo que se estaba planteando. Entonces no tiene lógica, no hay amarre entre lo que queremos, lo que debemos producir y lo que realmente podemos invertir. Y es toda una ecuación económica, efectivamente, porque puede ser que nos salga más barato, entre comillas, o mejor traer energía
que no hacer esas grandes inversiones, a menos que tengamos una demanda que realmente sustente ese crecimiento exponencial como estamos viendo ahora. Si anduviéramos del orden del 5%, estamos hablando de 150 megas por año. Bueno, yo había oído exactamente gente más seria o más concreta que el presidente ejecutivo de ICE hablando de entre 100 y 150 megas por año, pero eso requiere también una inversión grande, eso requiere varios miles de millones de dólares anuales, y vamos a ver, las finanzas del ICE, Jorge, no son así como para rajar en cuanto al tema de que está bastante endeudado el ICE, y con el tema de la regla fiscal también se le ha limitado mucho en sus inversiones. Entonces, ¿cómo generar esa inversión para tener entre sus 100 y 150 megawatts que vamos requiriendo por el crecimiento del comercio, por el crecimiento, lo que decías vos, del consumo residencial, que son aproximadamente entre 100 y 150 megawatts? ¿Cómo? Sí. ¿Quién lo hará? Bueno, en realidad los costarricenses pagamos con tarifas todas las inversiones que se hagan, ¿verdad? Correcto. Ya sean privadas o públicas. Bueno, eso sabes mucho vos, ¿verdad? sobre tu paso por ICEP. Y bueno, la ley 7200 no está obsoleta, tiene un amplio rango de aplicación. Además, el ICE ahora está corriendo con la ley 7200 cuando apareció el proyecto de modernización y le iban a convertir en un agente más del mercado mayorista. ¿Verdad? Ahí hay 450 megavatios que se pueden hacer con financiamiento privado y el ICE no tiene que hacer erogaciones. O sea, si son 150, son 70, 80, ahí tiene para hacer varios años. ¿Verdad? Y la empresa privada, como dice Rolando, está ávida de hacer esos proyectos. Hay una característica importante, que es que el ICE venía pagándole a los generadores privados tarifas muy altas, un promedio de 8,5 centavos de dólar por kilovatio hora. Pero lo pagaba más caro al resto de los países de Centroamérica. Sí, No, pero mejor que digamos, se quedaran esos son contratos, que se quedan aquí a lo interno. contratos por 20 años, ¿verdad? Que entonces no es un contrato por una importación de un día, son contratos a 20 años, tienen un precio mejor, pero el ICE genera a 5,5 o 6. Entonces, ¿qué pasaba? Que las metodologías que hizo ARECEP daban un precio muy alto para la generación privada. Incluso proyectos como Bagazo, que le pagan 11 centavos de dólar por kilovatio hora cuando es una instalación totalmente depreciada. Y corregime, ¿no es cierto que en algún momento en esos acuerdos que tenía el ICE con esta generación privada, también empezaron a decir que como estábamos fuliados en energía, que no estaban dispuestos a seguir comprándole a esos generadores privados que habían hecho una inversión y que había un convenio también para la compra de esa energía? Eso es cierto, pero también el ICE estaba esperando que ARECEP modificara las metodologías y en lugar de tener un precio promedio, tuvieron una banda. Y ya ARECEP modificó las metodologías para tener bandas. Entonces, el ICE, ya está funcionando la banda. El ICE paró un concurso solar porque no estaba la metodología y ahora está haciendo el concurso, ya tiene la metodología y puede, en una banda amplia, puede negociar los precios. Vamos a ver si te entendí bien. Nos decía ahora Jorge Rolando de que el costo de cada megawatts con agua era de $5,000 aproximadamente. Cada kilowatts. Y todos los demás que me dijiste de energías limpias eran más baratos. ¿Qué estamos haciendo para incorporar otras energías? Aparte de la tontería esa de querer cobrar un impuesto al sol. Sí. Eso viene del Poder Ejecutivo también, ¿verdad? O no sé si de un diputado, pero cobrar un impuesto al sol, porque como la gente está migrando hacia los paneles solares, seguro dicen, qué torta, entonces cobrémosles un impuesto, el impuesto al sol. Por recibirle la energía. Sí, es una combinación, costo de generación de una metodología, digamos, pues, por ejemplo, Jorge decía $1,000 el kilowatt de una eólica, o una solar, digamos. La eólica andará por 2,000, la hidroeléctrica muy eficiente, 3,500, 4,000, el ICE la saca alrededor de 5,000 o 6,000 como reventazón, dólares por kilowatt. Pero es una combinación, es que depende. Por ejemplo, la eólica, sí, puede salirme más barato que una hidro, pero la puedo operar 4 meses del año.
5 si acaso. La solar me sale todavía más barato, pero solo la puedo operar unas horas del día. Entonces, si quiero tener un flujo constante, pues tengo que usar baterías, y las baterías ya tienen otro costo. Y hay que ir balanceando todo el sistema. Si la inversión de una térmica tal vez no es tan alta inicialmente, pero tengo que seguir comprando el búnker todas las veces que prenda los motores. La inversión de una geotérmica es alta, sí, $6,000 el kilowatt, pero el gas que tengo ahí abajo, del vapor, no me cuesta. Me cuesta el mantenimiento, sí, me cuesta un mantenimiento alto. Entonces hay que ir balanceando todo el sistema. O sea, no puede uno decir, bueno, hagamos esto o hagamos aquello. Y aquí esa explicación es muy importante que está hablando, porque, bueno, si un hidroeléctrico cuesta $5,000 el kilowatt instalado, y lo comparo con uno solar, ¿verdad?, que cuesta, no sé, 1.500, 2.000, digamos, pero las baterías le van a costar 2.500. Entonces ya estoy casi equilibrando un proyecto hidroeléctrico que puedo manejarlo, digamos, durante todo el año si hay agua y si es de pasada, con respecto a unas baterías complementadas con energía solar de paneles fotovoltaicos, pero los montos de inversión ya me van dando parecido. Bueno, hay que ver también el costo de operación, cuánto vale el agua y cuánto vale el sol y cuánto vale el viento, porque todo tiene su costo. Y me llevas a pensar en algo. En estos momentos me viene a la mente lo siguiente, ahora que les decía, no sé si les dije lo contradictorio de estar cargando carros eléctricos con energía producida a razón de búnker y de gasolina, derivados del petróleo, en las casas, y la gente se siente muy ambientalista porque anda en un carro eléctrico, y al final de cuentas es el mismo daño que se le hace al medio ambiente. Eso contradice un poco nuestro discurso, pero venía por acá. Palabras más, palabras menos, números más, números menos. Del 100% de nuestra matriz energética, la que carga más es la flotilla automotor, los buses y los carros, que creo que en su mayoría se mueven con derivados del petróleo. Creo que andaba alrededor de un 70% toda en la matriz energética lo que los automotores representan. Pero si empezamos, Jorge, a migrar a los carros eléctricos, imaginemos un mundo ideal de aquí al 50, antes decían que el 30, ahora ya lo tiraron para el 50, que tengamos todos los carros eléctricos en el país. De esa capacidad instalada se va a disparar y vamos a requerir mucho más capacidad de generación eléctrica por fuentes amigables con el medio ambiente, renovables. ¿Para qué? Para ser consecuentes con ese discurso que tenemos nosotros ambientalistas. Sí. Bueno, la ley de la termodinámica dice que no podemos utilizar combustibles para luego convertirlo en electricidad y usarlo, ¿verdad? Porque es un proceso totalmente ineficiente. Pero tenemos casi 2.000, ¿2.000 qué es? No, perdón, como... ¿Cuántos vehículos eléctricos ingresan? Tenemos unos 1.000, digamos. Sí, yo creo que la flotilla anda como en 1,5 millones de automóviles en general. No sé si estarán ahí los buses incluidos, pero por allá. Entonces, eso es como el 10% de los vehículos a gasolina que tenemos ahora. Para llegar a tener el 100%, bueno, pasarán 100 años, sí, ¿verdad? Porque son camiones, son motocicletas, son vehículos, etc. Si hablamos de petróleo, por supuesto que la matriz energética hace que, digamos, que el consumo de combustible sea lo más oneroso que tenemos. Y habría que sustituirlo, pero no podemos generar térmico para manejar vehículos eléctricos. Ahora, hay un plan de expansión de la generación eléctrica. ¿A quién le corresponde ese plan? ¿Quién es el director del sector? ¿Es el ministerio? Bueno, ahí ya empezamos a hablar del proyecto de modernización, ¿verdad? Porque el plan de expansión eléctrica le corresponde al ICE por ley. Entonces el proyecto de modernización plantea que ese plan de expansión sea realizado por un ente estatal, autónomo, que se llama ECOSEN, que va a hacer ese plan de expansión, con base en el ministerio. En ese marco de la planificación, sigo yo pensando en ese tema,
no parece el momento actual como muy prometedor, no parece como muy promisorio lo que estamos haciendo. Vuelvo a la pregunta original. Oyéndolos a ustedes, porque no me respondieron la pregunta, ninguno de los dos. ¿Estamos cercanos a una crisis energética? A ver. Así como se nos asustó hace una semana que nos acostumbramos a no tener electricidad. Y te agrego un dato también paralelo, que lo hablé con vos hace algunos programas. El consumo de agua, cómo está restringido hoy en muchos lugares en nuestro país. El consumo de agua potable también. Entonces, parece que por ahí el tema del agua nos puede afectar no solamente en temas eléctricos, sino también en el consumo humano. Estamos cerca de una crisis. Estamos en una crisis momentánea. Hoy por hoy los embalses están bajos. No tenemos suficientes proyectos. O sea, los proyectos que tenían que haber entrado en el 2024 no entraron. Estamos corriendo con la 7200, la ley 7200, para contratar unos eólicos y unos solares. No hemos entrado a usar la ley 7508 para concesionar proyectos de mayor tamaño, tipo La Joya, tipo Torito, de 50, 60 megas, que ya son una inversión diferente. Porque estamos comprometidos, porque todo eso requiere tiempo. No se hace un proyecto, incluso estos que están contratando, en meses, se hace en años. Si usted va hoy a Siemens Gamesa o a Vestas o cualquiera y le dice, mire, tengo un proyecto de 40 megas y otro de 60 megas en Tilarán, dos proyectos que justamente estoy viendo. ¿Y qué fue lo que nos dijeron? Póngame la orden hoy y le garantizo que, así como algo muy especial, en 13 meses yo le tengo las 5 turbinas de 5 megas puestas en Costa Rica, para que empiecen a instalarlas. 13 meses, y eso es una maravilla. Eso es velocidad. En otra compañía que consultamos, nos dijeron 2 años para tener las turbinas aquí. Y en otros ni siquiera nos contestaron, porque 60 megas era una pequeñez que no valía ni la pena contestar. Entonces, tenemos un descalce, llamémoslo así, un descalce serio entre lo que tenía que haber entrado en el 24 y lo que va a entrar realmente en el 25, finales 26. Entonces, mientras tanto, pues tendremos que jugar con importación, con térmico y tratar de paliar ese problema. La semana pasada nos avisaban de que la factura por térmico ya va por 400 y pico millones de dólares y ya bien lo dijo don Jorge, y la pagamos todos. Sí, salió recientemente en la prensa también advirtiéndonos de un monto que se nos iba a cargar en el recibo de energía que llega a nuestras casas. Pero oyendo lo que está diciendo Rolando, Jorge, se me viene a la mente, bueno, vamos a ver, no es solo este gobierno el culpable, este gobierno es uno de tantos culpables de que no estemos planificando en el tema energético. Este gobierno no lo está haciendo, pero los pasados tampoco lo estaban haciendo. O sea, desde esa perspectiva no hay ningún cambio en los gobiernos que han venido sucediéndose en los últimos tiempos. Pero lo peor de todo es que con los tiempos que da Rolando, es pensar que un gobierno va a tener las soluciones inmediatas es estar en otro planeta. O sea, tiene que haber una sucesión de gobiernos en el país que tengan, dentro de esa planificación y dentro del desarrollo energético de nuestro país, políticas públicas que vengan a generar durante varios gobiernos, durante varios cuatrienios, el desarrollo necesario energético. No es de la noche a la mañana que esto se logra. Sí, bueno, como usted dice, no le contestamos la pregunta. Hacer un pronóstico es bastante apresurado, ¿verdad? Pero... Yo lo digo porque cuando se nos anunció claro, desde el gobierno de una crisis. No, bueno, hay que hacer ciertos supuestos. Y se vino un aguacerillo y ya. Vamos a hacer ciertos supuestos. Solar, 86 megavatios no van a estar en el 25, 26. Eólico, 80 megavatios no van a estar en el 25. Ni Borinquen 1 va a estar, ni Tejona rehabilitado va a estar.
ni vamos a tener otras plantas térmicas construidas y que no sean alquiladas. El embalse de Arenal está en una cota mínima y a diciembre, por más que llueva, no va a llegar a un nivel, digamos, que nos permita pasar el 25. Entonces mi pronóstico es que este año no va a haber racionamiento, pero el 25 sí. Sí. Y además va a haber una factura para todos los costarricenses muy alta, por lo que decía Rolando. Hay 85 mil millones de colones que hay que pagar en enero del 25. O sea, vamos a tener racionamiento y vamos a tener unos precios altísimos en el 25. Para contestarle 25. una premisa. Sí, no, pero es que eso es lo que queríamos llegar. Y yo le agregaría, y hacia afuera no nos pueden ayudar, es que están igual que nosotros, o peor. Entonces, bueno, tal vez México nos pueda facilitar y mandarnos energía, pero la vamos a pagar también. No es gratis, la vamos a pagar. La única diferencia es que probablemente como ahora tengamos la energía más cara, pero la tenemos. Pero en el resto de los países de Centroamérica están similares a nosotros. Nada más acordémonos del canal de Panamá. Pero vamos a ver, me llama la atención el pronóstico que hace Jorge, porque resulta que los números que siempre tienen en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, esos números que los economistas en ocasiones sustentan sobre bases bastante débiles, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como siempre digo, la economía es una ciencia social igual que las ciencias políticas, ¿verdad? No es una economía exacta, no es una ciencia exacta. Pero nos han estado hablando que en el 25 piensan que el crecimiento de la economía va a ser un 4% y que el 26 también. Esa noticia o esa advertencia que nos haces vos, Jorge, puede hacer que también ese crecimiento económico caiga en el país, o sea, porque todo está ligado. Sí, la CEPAL dice que el 24 no va a ser de gran crecimiento en América Latina en general, ¿verdad? Un poco más de 3%. Pero si la energía va a tener esa carga térmica en los precios, la electricidad, bueno, los costos de operación de las industrias, las tarifas que pagamos en los hogares, lo que se haga en el comercio, va a tener un efecto importante, ¿verdad? ¿Y cómo ves entonces la posibilidad que se ha hablado, que era una muy bonita noticia, una muy buena noticia, de la posibilidad de empresas produciendo semiconductores, microchips aquí en nuestro país, dentro del marco de lo que puede ser la falta de seguridad energética que hablábamos antes, o si no, sí tener seguridad energética, pero un alto costo, como lo decía Rolando? ¿Cómo ven ese panorama? Si esas inversiones extranjeras que vienen, porque cuando vino Intel acá, que gracias a Dios vino, que gracias a Dios está aquí instalado, tuvimos que hacerles muchas concesiones para que ellos se establecieran acá, y bien hecho estuvo eso. Sin embargo, a veces nosotros pensamos que la gente, el inversionista privado, tiene que demostrarnos con un montón de requisitos y pagando altos costos, tiene que demostrarnos con todo ese peregrinar que esa es la muestra fehaciente que quiere venir a Costa Rica. O sea, ponerlos a sufrir es decirles, ustedes demuéstrenos que quiere venir a invertir a Costa Rica, ¿verdad? Entonces le ponemos un camino lleno de piedras. Pues este panorama que ustedes plantean es un panorama bastante complicado para esas inversiones extranjeras en nuestro país. Hay una metodología que la ARECEP varió, que es la compra de energía en alta tensión, que es la tarifa TUD, que antes tenía un valor, ahora tiene un precio máximo. Las empresas pueden negociar con grandes consumidores una tarifa especial si aumentan el consumo de electricidad. Pero lo malo es que el costo variable de generación se aplica a todos los kilovatios hora consumidos en el país. Entonces, a pesar de que usted negocie una tarifa relativamente buena para su industria, se va a ver afectado con el COG. Eso es. Seguridad de producción, seguridad en el costo y seguridad en la calidad. Si no, no van a venir. Si no tenés esas tres. Seguridad jurídica, por supuesto, por eso se coge en Costa Rica. Pero como mencionábamos el otro día que comentamos, que a veces la gente cree
que como Costa Rica no hay otro. Sí, es un país muy lindo para venir a pasear y tal, pero ya para venir a invertir, para venir a trabajar, si no tenés esas 4 condiciones, llamémoslo así, las 3 de la energía y la 4ª, seguridad jurídica del país, no se van a mover esas grandes industrias para acá. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Intel. ¿Qué pidió Intel? Acabas de decir, que le garantizaran la energía, y le pusieron su línea, su subestación, que el costo de la energía fuera adecuado y que fuera seguro. Un simple parpadeo, porque me tocó cuando vino Intel valorar una posible planta térmica para ellos, un simple parpadeo y toda la producción había que botarla. Ellos tienen que tener una garantía absoluta de la calidad de esa energía. Y entonces ellos tenían que poner una planta térmica de emergencia de una alta calidad para que ni ese parpadeo los afectara. Y bueno, la tecnología en ese momento no estaba a ese nivel, por lo menos la que había en Costa Rica, y siguieron adelante. Pero ahora no vamos a tener, la esperanza es que no tengamos un Intel, que tengamos muchos Intel. Y entonces ellos van a pedir lo mismo. Sí. Y el panorama no es el mejor. Hay que mejorar muchas cosas para poder garantizarles calidad, precio y continuidad. Sí, les hacía la referencia porque la capacidad instalada nuestra, que ronda en los 3.600 megawatts, le genera a uno muchas dudas en esa posibilidad de ese crecimiento de inversión privada. Y no hablemos solo de extranjeras, si algún nacional quiere invertir en nuestro país también, que hay gente que tiene la capacidad, de repente se puede sentir muy limitado para esa inversión, ese crecimiento económico se va a ver atrofiado, la generación de empleo se va a ver afectada en nuestro país, la lucha contra la pobreza se va a ver también afectada. O sea, es que cuando hablamos de energía, estamos hablando de un eje transversal en el desarrollo de un país, Jorge. Sí, bueno, tenemos un pico máximo en marzo de 1993 megavatios y tenemos 3.500 instalados. Pero por el carácter renovable, eso no significa que tengamos una capacidad instalada adicional, sino que porque a veces no hay viento o a veces no hay agua, yo tengo que tener un exceso de capacidad. Es más, el plan de expansión hecho por este gobierno, que salió en el marzo del 23, dice que en el 2040 vamos a tener un pico máximo de potencia de 2.000, ¿verdad? Y la capacidad instalada va a ser 5.600. Entonces, entre más renovable, más capacidad instalada vamos a tener, porque no es una generación continua, firme, es variable. Entonces, por eso hay que adicionarle el térmico ahí para tener un respaldo importante. Ahora, para ir concluyendo el programa, porque es una discusión que se plantea a niveles políticos. Antes vos, cuando hablabas de la falta de conocimiento de los políticos en estos temas y tomando decisiones con un alto desconocimiento, también se ha estado planteando mucho la posibilidad de las alianzas público-privadas de abrir lo que desarrolla el ICE, y por supuesto que debe ser un negocio interesante dentro del marco de lo que estamos diciendo de las necesidades de mayor capacidad en electricidad, y debe ser entonces un negocio que le debe llamar mucho la atención a varios actores nacionales y tal vez hasta extranjeros para la producción energética en nuestro país. ¿Cómo ven esa posibilidad? O sea, ¿es factible? ¿Es un problema? El problema se ha planteado en muchos actores, a razón también de ese anuncio, que a mí me sorprendió mucho, ¿verdad? Que iban a haber cortes eléctricos, y al final de cuentas fue ahí viene el lobo, y el lobo nunca llegó. Pero me dejó pensando porque también en esas semanas se empezaron a desarrollar muchos debates en relación de que el ICE no da la talla, de que el ICE no tiene la capacidad, que hay que abrir el mercado eléctrico, la ley de armonización hasta la quieren llevar a un referéndum, que no la veo ahí, ¿verdad? Pero para hacer un poco de ruido alrededor de eso, ¿cómo ven ese panorama? ¿Tiene el ICE todavía la capacidad de ser el actor principal? ¿Puede utilizar a otros como primos para que le ayuden en esa producción energética, o tiene que tener hermanos privados dentro del sector de producción energética? ¿Cómo ven ustedes ese panorama?
Quiere ser el primero. Yo creo que esa apertura del mercado mayorista pretende que ciertas industrias o ciertos grandes consumidores puedan contratar directamente con centrales privadas de generación eléctrica y obtener mejores precios. Pero eso desintegra totalmente el sistema de solidaridad costarricense, ¿verdad? Entonces, yo industria de semiconductores le compro a tal generador privado a 3 centavos, ¿verdad? Y el resto está pagando 8, 9. Entonces, sí, esos que van a vender barato no le van a vender barato al consumidor. Yo creo que el ICE tiene la capacitación, los recursos humanos, etcétera, para seguir siendo el líder que fue de llevarnos al 100% de electricidad, de electrificación. Pero en este caso se atrasó un poquito en construir las plantas que tenía que construir. Pero puede retomar el camino, ¿verdad? Yo creo en un ICE fuerte, no el ICE que conocí, en el que trabajé, pero sí un ICE fuerte que mantenga el control para mantener lo que don Jorge dice de la solidaridad en la producción y en la distribución. Pero también creo en un sector privado fuerte que pueda proveer esos recursos necesarios para desarrollar proyectos. Y no es algo nuevo, hay leyes, las 7200, las 7508, ya hace tiempos están ahí. Hay proyectos que ya se han hecho como alianzas público-privadas, como el General, La Joya, Torito, casi todas las eólicas son privadas. No veo problema, más bien... Hay cooperativas también, muchas metidas en el tema. Están las cooperativas, están empresas de servicios públicos de Heredia, está JASEC. Más bien, el problema que yo veo hacia futuro es que, y lo comentábamos hace un ratito antes de entrar al programa, cómo va cambiando de rápido la tecnología. Cómo va cambiando de rápido, y lo vemos ya en Europa. Las grandes distribuidoras como Iberdrola, como en fin, tantas que hay, Electricité de France con Suez, ya ellos tienen un problema muy gordo que nosotros apenas estamos empezando a ver, que es las grandes industrias que ponen un montón de paneles, que ponen baterías antes del medidor o después del medidor y que se interconectan entre sí. Y entonces ya los sistemas de distribución, los sistemas de control son otros. Sí. Tienen que ser sumamente eficientes, con una alta tecnología y además que permita regularizar todo ese flujo, que es lo que vamos a ir viendo. Hablaba el otro día un amigo ¿y qué pasa cuando los carros eléctricos, además de que funcionan con electricidad, los techos son de paneles solares, entonces ya ni siquiera se conectan a la energía de la casa, sino que ellos mismos se van cargando. Por supuesto que no van a ser al 100%, como bien decía Jorge, la ley de la termodinámica no lo permite, pero ya su consumo va a ser menor y pasan de ser simples consumidores a ser productores y consumidores. Sí. Entonces ya cambia un poquito el esquema. Entonces, siempre para eso vamos a ocupar un ente central que mantenga el control, y creo que el ICE tiene la capacidad técnica y humana para hacerlo, pero también va a requerir mucho del apoyo del sector privado, sobre todo porque las inversiones que vienen son muy fuertes. Sí. Y la situación financiera del ICE no permite llegar y decir simplemente, bueno, como antes, vamos a hacer Arenal, y luego Corobicí, luego Sandillal, y ahí va pum, un montón de plantas. Y eso fue lo que vivimos del 79 al 90 y pico, sí, hasta el 2000, digamos. Yo lo que creo, para concluir el programa, bueno, me acordaste de una frase que dice que no estamos en un cambio de época, sino en una época de cambios, por eso velocidad tecnológica. Pero lo que sí creo es que el mundo ideal es seguramente lo que vos planteabas, que el ICE vuelva a ser la matriz principal, que también vos lo planteabas, que domine todo el espectro, pero creo que dentro del marco de lo que estamos viviendo y las necesidades que vamos a tener,
va a ocupar pies de amigos el ICE, sin dejar de ser la institución principal, porque al final de cuentas, instituciones como el ICE, instituciones como Recope, le han dado a este país, desde el punto de vista de seguridad nacional, en el campo de la distribución de los derivados del petróleo o en el campo energético, le han dado a este país una tranquilidad total que ni en épocas complicadísimas de crisis mundiales nos han faltado ni la energía ni los derivados para movilizar nuestra flotilla, ¿verdad? Entonces creo que desde esa perspectiva hay que valorar también ese esfuerzo que se hizo desde el Estado costarricense para no depender de intereses privados que en ocasiones se desligan de los intereses nacionales, como vos lo planteabas. Pero sí va a ocupar el ICE sin duda pies de amigos para esa necesidad que se plantea de energía en nuestro país. Jorge, muchas gracias. Rolando, muchas gracias. Y sobre todo a ustedes, las gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo domingo en otro capítulo más de la política con P mayúscula aquí en Noches sin Tregua. Un abrazo.